Bueno, buenos días. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes. Hoy tengo algunos hermanos que nos están visitando y luego vamos a tener un pequeño compartir. Ustedes no pueden estar porque ustedes están lejos. Así que les saludamos a los que están, nuestros hermanos en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos y en otros países que nos puedan estar viendo. Sean bienvenidos y qué gusto poder llegar una vez más a ustedes a través de este medio y poder edificar juntos nuestros corazones en la palabra del Señor. Así que voy a hacer una oración para, como siempre lo hacemos, para dar inicio y que podamos juntos venir a la palabra del Señor y ser edificados por ella. Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que tenemos de venir una vez más al trono de tu gracia para adorarte y para bendecirte, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque eres suficiente para nosotros y porque todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en ti, Señor. Tú no eres, de hecho, lo que nosotros necesitamos. Tú eres todo lo que nosotros tenemos, Señor. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro gozo. Tú eres el que nos salva, tú eres el que ha estado siempre con nosotros y ha de estar siempre con nosotros y ha de venir por nosotros. Por eso te adoramos en esta mañana y te bendecimos. Te damos muchas gracias por edificarnos con tu palabra. Por favor, ruego para que tu palabra sea predicada, Señor Jesús, con exactitud y tú puedas edificar nuestros corazones en esta mañana. Gracias por cada uno de los que nos están viendo. Gracias por los hermanos que están acá en mi casa y por edificarnos juntos, Señor. Gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero hacer una enseñanza en esta mañana acerca de Juan capítulo 15. Y pues el mismo capítulo 15 de Juan nos dice el título del tema, permanecer en él. Así que lo que haré en esta mañana será dos cosas. Uno, observar cuál es esa demanda que Jesús nos hace. Dos, cuáles son los beneficios de nosotros vivir cumpliendo ese mandato del Señor Jesús. El Salmo 84 es una joya literaria y esa joya literaria expresa el deseo ferviente del salmista en mantenerse apegado a la gracia del Señor y al amor de su Dios. Spurgeon lo clasificó como la perla de los salmos. Y yo no quiero en este momento hacer una exposición bíblica del Salmo 84. Yo solo deseo empezar este mensaje leyendo este salmo por una sencilla razón. Porque cada una de estas palabras del Salmo 84 evocan las palabras que Jesús enseña en Juan capítulo 15, que el apóstol Juan escribe en su evangelio y está en el capítulo 15. Así que quiero leerlo y con eso quiero introducir en este tema de esta mañana. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendición. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob.
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Qué palabras llenas de tanto anhelo por Dios. El salmista escribe y lo que hace es expresar literalmente lo que el Señor Jesús le dice a sus 11 discípulos. La necesidad de todo creyente o de todo verdadero creyente de permanecer en el Señor. Así que quiero ponerlos un poco en el contexto de lo que hemos venido hablando las últimas semanas, tal vez los últimos 2 meses. Y hemos estado ahondando y revisando Juan capítulo 13, Juan capítulo 14 y vamos hoy a revisar Juan capítulo 15. No todos los versículos, solo quiero mostrar un panorama acerca de Juan capítulo 15. Así que es la última cena de Jesús con sus apóstoles. Eso incluye a Judas. Jesús manda a sus discípulos a preparar la última cena. Él manda a preparar esa cena. Ellos hacen los preparativos para ese día y de camino a ese lugar, cuando ya ha pasado la jornada del día, ellos van con Jesús, se reúnen en ese lugar, en ese aposento alto, y comienzan a celebrar la cena. Pero en medio de la cena, el apóstol Juan relata que Jesús se levanta de la cena, se quita su manto, se ciñe una toalla, es decir, se queda en interiores, se ciñe una toalla, busca un lebrillo, coloca agua en ese lebrillo y comienza a lavar los pies de cada uno de ellos. Ese es un momento un poco incómodo, por lo menos para el apóstol Pedro. Él reacciona y él dice, no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Así que lo que hace Pedro es decir, bueno, entonces báñame. Y Jesús dice, no tienes necesidad de bañarte completo porque la palabra ya te ha limpiado y solo necesitas lavarte los pies. Y ya hay algunas enseñanzas, pero no quiero entrar en ese tema. Luego de eso, Jesús moja, se coloca otra vez su manto y hace una enseñanza y les dice lo que él ha hecho con ellos y les anima a que ellos deben hacer lo mismo, a tener una humildad absoluta y un amor absoluto por otras personas. Y él dice, si ustedes que son iguales, yo no soy iguales a ustedes y yo he lavado vuestros pies, ustedes deben hacer lo mismo entre ustedes. Y eso se refiere obviamente a que Jesús no fue un ser pecador, no fue un hombre pecador, es Dios, era Dios y él hizo lo que hizo y entonces ¿cómo más nosotros siendo humanos miserables en la misma condición de pecado, pues debemos tener también la misma actitud para lavar nuestros pies los unos a los otros? Así que Jesús luego moja el pan y lo da a Judas. Esa es la última demostración de un amor absoluto que él muestra a Judas. Él le da una oportunidad más a Judas en los últimos minutos y Judas no se inmuta. Y delata a Judas, Judas sale de la cena y Jesús comienza entonces a enseñarles. Y sus corazones están turbados, sus corazones están llenos de mucha confusión. Ellos han entendido que Jesús es el Señor, ellos han entendido que Jesús es Cristo, pero no comprenden las palabras de Jesús, que va a ser muerto, que va a ser entregado, que va a ser azotado, que ellos van a ser esparcidos, que ellos tal vez están viendo su sueño del reino de Israel ser restaurados por completo, lo están viendo desvanecerse y tal vez están algo compungidos, están algo atribulados, y entonces vienen esas palabras del capítulo 14 del Evangelio según Juan, donde hay esperanza, y de hecho él comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí, y empieza a hablarles acerca de la esperanza, de quién es él, y les dice ese gran versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego de eso, que les hace la promesa de la venida del Espíritu Santo, voy a enviar al Espíritu Santo, enviaré al otro Consolador, les da el mandamiento
no un nuevo mandamiento, pero se los aclara y le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y a partir de allí comienza Jesús a hablar acerca de la necesidad de amarnos los unos a los otros. Sobre esto, entonces, sobre este escenario, es que Jesús llega en las últimas palabras y comienza entonces ahora a hablar, pero ahora ya está en grupo íntimo, ya no está Judas. Recuerden que se los he dicho en las últimas predicaciones, Jesús no alteró, Jesús hubiese podido alterar el orden de hacer las cosas, hubiese primero delatado a Judas como traidor, Judas sale de la cena, ellos comienzan a cenar, Jesús se levanta, lava los pies de los 11, pero él no hace eso, porque Juan capítulo 13, versículo 1, miren cómo comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado de pasar de este mundo al Padre, dice: como habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y sabes, eso es un versículo muy clave. Como él había amado a los que estaban en el mundo, a ellos los amó hasta el fin. A Judas lo amó hasta el final. A Judas lo amó hasta el final. Sencillamente Jesús mostró un amor absoluto a Judas y una humildad absoluta hacia Judas, pero Judas no tuvo ningún cambio en su vida. Ahora llegamos al capítulo 15. Bajo todo este contexto, recuerden, ellos acaban de cenar, Jesús acaba de dar una lección poderosa a sus vidas, le acaba de lavar los pies a hombres miserables, les da aliento, delata al traidor, les dice: este me va a traicionar, y ellos no entienden qué está pasando. Sus esperanzas tal vez se están perdiendo y ellos están algo desesperados realmente. Y Jesús entonces lo que hace en el capítulo 14 es brindar palabras de esperanza, les promete el Espíritu Santo. Y ahora, y antes de terminar ese capítulo, Él les habla acerca de la paz. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Mi paz es algo que el mundo nunca podrá darte. Así que comienza entonces el capítulo 15 y permítame leer los primeros 12 versículos del capítulo 15 según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Interesante las palabras de Jesús. Así que Jesús inicia esta etapa de la conversación con sus discípulos, estando en el aposento alto, y él comienza de la siguiente manera: yo soy. Esta es la séptima vez que Jesús usa esta expresión, yo soy. Séptima vez que la usa y que la redacta el apóstol Juan en su evangelio. El primero les dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último él dice: yo soy la vid verdadera. Ese es un título, o esa expresión la conseguimos también en Deuteronomio y en Éxodo, cuando Moisés pregunta a Dios: y cuando me pregunten quién me envió, ¿yo qué voy a decir? Y él dice: bueno, dirás, yo soy y me ha enviado.
Yo soy es una expresión realmente en el hebreo que quiere decir Adonai, Señor. Es un título únicamente reservado para Dios. No puedo hacer referencia a otra cosa, solo a Dios cuando me refiero a yo soy. Así que Jesús asevera y asegura decir, yo soy Dios. Yo soy Dios. 7 veces lo repite a ellos. Yo soy Dios. Yo soy Dios cuando Él les dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el Dios del mundo. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el Dios, el que alimenta. Y cada una de estas cosas se refiere a que Él es Dios, Él es Señor. Ahora, si ustedes observaron muy bien al leer, pudieron notar lo siguiente. Habla de unos sarmientos que dan frutos y otros sarmientos que no dan frutos. Lo interesante es que Jesús hace una metáfora para ilustrarles una importancia en la vida de todo creyente. Y es una metáfora que usa algunas ilustraciones muy interesantes. Él usa, por ejemplo, él dice, vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Ustedes son los sarmientos. Así que, pues, él mismo explica quién es la vid. Él es la vid. ¿Quién es el labrador? El padre es el labrador. ¿Quiénes son los sarmientos? Pero el asunto es que hay 2 tipos de sarmientos. Unos que llevan fruto y otros que no llevan fruto. Hay un tema de discusión teológicamente hablando acerca de quiénes son los que llevan fruto y quiénes no llevan fruto, pero como me han enseñado mis maestros, para nosotros poder interpretar de manera correcta el pasaje necesitamos ceñirnos al contexto del pasaje. Si no nos ceñimos al contexto va a ser muy difícil poder llegar a una interpretación correcta del pasaje. Así que si observamos, están los 11 discípulos y hay un traidor. Hay una persona que ha estado pegada a Jesús, pero que no es de Jesús, que no conoció el amor de Jesús, que Jesús le mostró el amor una y otra vez, pero este personaje no conoció el amor de Jesús. Así que los pámpanos que llevan fruto se refiere en el contexto que está hablando Jesús, se refiere a los 11 discípulos o a todo verdadero creyente. Debes llevar fruto. Los pámpanos que no llevan fruto, que están pegados a la vid, se refiere a Judas, estuvo pegado a Jesús, el administrador de Jesús, era un hombre que caminaba con Jesús, comía con Jesús, vivía con Jesús, mas no era de Jesús, nunca perteneció a Jesús. Por eso Jesús dice, perdón, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Ahora, permítame entonces mostrarles algunas cosas, ¿no? La pregunta sería, él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto. Y observen entonces que comienza hablando del que no da fruto. Pero ustedes pueden notar la soberanía de Dios en que todos sarmientos, todos están pegados a la vid. Hay sarmientos que dan frutos y hay sarmientos que no dan frutos. Y ustedes pueden observar la soberanía de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Las personas se refieren a Dios como papá o padre, o que Él es Dios y que vas a ir al cielo y vas a estar con el Señor porque simplemente tienen a Dios en la boca. Bueno, Judas tenía la plata de Jesús y está en el infierno. Judas caminó con Jesús. ¿Sabes algo? A Judas el Señor le lavó los pies y está en el infierno. A él le dio el bocado de pan y está en el infierno. Así que el hecho de que tengas a Dios en la boca, eso no quiere decir que perteneces a la vid, porque el asunto está claramente identificado en el fruto. Luego entonces él dice, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y me voy a detener un poco sobre esta parte, ¿no? Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y observen ustedes lo siguiente. El Señor poda a aquel que está pegado a Él. Él disciplina al que ama y azota. Él disciplina al que ama. Al hijo que ama, Él lo disciplina. Y la disciplina del Señor siempre es buena. Y otra vez vuelvo al punto de la semana pasada cuando les enseñé que no se trata de nosotros.
se trata realmente del Señor. El asunto es que nosotros vivimos es pensando en nosotros mismos. Nosotros somos personas muy egoístas. Vivimos es de acuerdo a cómo yo me siento, a cómo me miran, a cómo me hablan, a cómo me tratan. Y la pregunta es, ¿cuántas veces al día cuando tienes algunos inconvenientes, tú te preguntas, ¿qué da gloria al Señor? ¿Qué glorifica a Jesús? Déjame decirte algo. Claramente Jesús habló y dijo, y Él poda. Y eso quiere decir que el Señor saca su cuchillo filoso para cortar, para podar, para quitar aquello que no está, que debe ser arrancado. Crecer duele, la poda duele. El sufrimiento es necesario para nosotros glorificar a Jesús. Por eso se los mostré la semana pasada en el capítulo 13. Ahora es glorificado el Hijo, el Padre en el Hijo, y el Hijo es glorificado en el Padre, y Él le va a glorificar. Es decir, Jesús iba a ir a la crucifixión, Jesús iba a pasar un vía crucis terrible, la ira de Dios iba a ser desembocada sobre Él, y Él lo que hace es decir, ahora mi sufrimiento glorificará al Padre. Y obviamente a través del sufrimiento es una de las mejores maneras que nosotros podemos glorificar a nuestro Dios. Si no pasamos por sufrimientos, si todo el tiempo queremos negar el crecimiento, negarnos a la poda, entonces nunca vamos a glorificar al Señor. Eso duele realmente. Duele cuando tú te preguntas y tú dices, ¿qué glorifica al Señor? Y tú piensas y dices, bueno, lo justo es esto. Pero ¿qué glorifica al Señor? No se trata ni siquiera de lo que es justo para ti, porque nosotros tal vez juzgamos bajo nuestras narices y bajo lo que nosotros vemos, bajo nuestro estándar moral. Y nuestro estándar moral realmente al estándar de Dios es incompleto. Así que no consiste tanto en juzgar de acuerdo a cómo yo me siento, consiste en qué da gloria al Señor, en qué glorifica al Señor. Así que todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita. Y eso tiene que ver con personas que están apegadas, pero no son. Los frutos determinan. La pregunta es, ¿qué frutos? Ahora, para aclararles y dejarles el punto claro, ¿cuál es la demanda del Señor? Permanecer. Lo pueden observar seguidamente del verso 4 en adelante. Permaneced en mí. Si ustedes permanecen en mí, así como la vid no lleva frutos si no permanece, los pámpanos no llevan frutos si no permanecen en la vida, así tampoco ustedes pueden llevar frutos si no permanecen en mí. Por eso comencé leyendo el Salmo 84. El salmista escribe y dice, ellos van de poder en poder. Ellos entienden que aún las dificultades, Dios está en el control, que Dios está haciendo algo. Mejor me es estar un día en los atrios del Señor que 1000 años fuera de Él. Es mejor estar en el terrado del templo del Señor que estar en mansiones, habitando en mansiones. Es decir, para el salmista había un gran anhelo profundo de estar apegado al Señor. Por eso en Hebreos 4 claramente nos dice la palabra del Señor que debemos venir confiadamente al trono de la gracia, es decir, tenemos un acceso, libre al Señor, tenemos un acceso para entrar y salir porque ahora hemos sido cubiertos con la sangre del Señor. Así que el mandato o la demanda de Jesús a todo verdadero creyente es permanecer. Permanecer, la pregunta es, ¿cómo sé que estoy permaneciendo? Porque él habla de frutos. Y eso es lo que quiero que observemos. ¿Cómo yo sé realmente que estoy permaneciendo? ¿Cómo yo sé que permanezco en el Señor? Que yo estoy parado firme en la enseñanza del Señor. Porque observen cómo dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y otra vez, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y escúchame bien, Judas estaba pegado a la vid, pero él no permanecía en la vid.
Así que fue quitado y echado fuera. El punto es, los verdaderos creyentes deben llevar frutos. La pregunta es, ¿cuáles frutos? ¿A qué frutos se refiere el Señor? Entonces, como un primer lugar, voy a tratar a ver si el tiempo me alcanza. No me queda ya mucho tiempo porque cuando hacemos las grabaciones tratamos que no pasemos de 25 minutos para que no se haga pesado para ustedes, los que obviamente nos ven vía web. Entonces trataré de ser puntual y de poder lograr cubrir lo que quiero cubrir, ¿no? En primer lugar, es un carácter semejante al de Cristo. ¿Recuerdan ustedes Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Frutos, un carácter que refleje al Señor Jesús. Tus esfuerzos propios no te van a ayudar a tener un carácter como el de Cristo. Necesitas beber de Él. Necesitas estar apegado a Él. Él es la vida. Necesitas dejar que Él sea el que produzca la vida en ti. Realmente nosotros debemos reflejar el carácter de Jesús. La gente debe ver a Jesús en nuestras vidas. Mira, ciertamente cuando a ti te dicen algo bueno, el corazón se hincha de orgullo. Pero si tú realmente estás apegado al Señor, cuando alguien te dice, te felicito porque he visto esto y esto y esto en tu vida, a ese mismo momento también te llenas de temor porque es mayor la responsabilidad que está sobre ti. El apóstol Pablo dijo, imiten a mí como yo imito a Cristo. Y ustedes pueden observar a la luz de la palabra del Señor cómo los hombres reflejaban un carácter de Cristo. Así que el fruto, uno de los primeros frutos que debe ser evidente en nuestras vidas es un carácter semejante al de Cristo. Un segundo fruto es alabanza agradecida a Dios. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y aquí me voy a detener un poco. Una de las cosas que observo muy a menudo es la queja de las personas. ¿Cómo nos quejamos los cristianos? Los creyentes se quejan demasiado. Los creyentes se quejan por todo. Los cristianos, hoy en día la gente se queja porque si llueve o no llueve, porque si hay o no hay, por cualquier cantidad de cosas realmente. Y la Biblia nos demanda que nosotros debemos tener de continuo una alabanza agradecida a Dios. En nuestros corazones debe haber siempre un agradecimiento continuo a nuestro Señor. Con nuestros labios dar frutos de agradecimiento a Él, porque cada vez que nosotros abrimos nuestros labios y hablamos como debemos hacerlo, de acuerdo a la palabra del Señor, como dice Filipenses, hablar, pensad en esto, hablar de esto, tener esto, ten cuidado, sazona las palabras que dice, ten mucho cuidado cómo hablas, en tu lengua hay poder de la vida y de la muerte. No puede haber en una misma fuente agua amarga y agua dulce. Y entonces nosotros tenemos que aprender que eso debe ser uno de esos frutos evidentes en nosotros. Eso no estaba en la vida de Judas. Judas no reflejaba un carácter de Cristo. Judas no tenía, ¿se recuerdan cuando viene la mujer y parte el frasco de alabastro y riega y perfuma los pies de Jesús y ella hace algo extraordinario? Judas, ¿qué hace? Se queja, se murmura. Y eso es lo que hacen muchas personas, murmuran. Y la murmuración, la crítica, el chisme no es de Dios. El chisme es algo que definitivamente para mí y para la Biblia es un arma letal de Satanás. Satanás usa el chisme como dardos. Mira, yo he visto y lo he visto por experiencia propia, cuando un hermano o alguien, un amigo se retira por algo, alguna actitud, cualquier cosa, ¿sabes qué pasa? Lo normal es comenzamos a criticar. Oh,
cónchale, pero es que él siempre es así, es que él no sé. Empezamos a echarle lengua y julepe de lengua y le quitamos la tirita y eso le despellejamos al pobre. Pero he aprendido que eso es como matar al hermano. Eso es como matar al hermano. Así que lo que he aprendido es a orar por las personas. Quiero orar por la persona, quiero bendecir a la persona. Quiero orar por él, no, porque si lo voy a criticar, lo que estoy es apuñalando a esa persona. Y déjame decirte algo, los resultados son sorprendentes. Sin aún tú ir a hablar con la persona, Dios hace que esa persona vuelva y las cosas se arreglen y tomen otro curso. Un tercer fruto que debe evidenciarse en nuestra vida es ayudar a los necesitados. Filipenses, me gustaría que buscaran ahí en sus Biblias Filipenses capítulo 4. Posiblemente con este voy a terminar y los demás los vamos a dejar para la próxima semana, para no alargarnos mucho. Filipenses 4, 17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto. Observan ustedes la palabra fruto. Que busco fruto que aumenta en vuestra cuenta. Y ese es cuando la iglesia de Filipos envía una ofrenda a Pablo y Pablo les dice, mira, yo no estoy buscando de ustedes dinero realmente, no me interesa el dinero, pero el asunto es, lo que busco es que en ustedes haya mucho fruto. Y a la verdad, es fácil dar cuando tenemos. Es fácil tú regalar una harina, un arroz cuando tienes 20 kilos de arroz, cuando tienes 40 kilos de harina. Es difícil dar una harina cuando te queda una harina. Es difícil dar un arroz cuando te quedan 2 arroces. Es difícil aportar económicamente a personas cuando tu cuenta está bajita, cuando no tienes, o sea, cuando está escaseando. Y si eres venezolano y vives en Venezuela, por estos días la cosa está un poco complicada. Es difícil. Pero eso es uno de los frutos del Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a ayudar al necesitado, te diré algo, siempre hay alguien que está más necesitado que tú. Siempre habrá alguien que tiene más problemas que tú, que está más triste que tú, que está más desesperado que tú, que tiene más deuda que tú, que está más enfermo que tú, que está con más problemas que tú. De eso te lo puedo asegurar. Dios nos ha puesto a nosotros para nosotros ser bendición. Nosotros tenemos que aprender a dar. Así que te voy a hacer un repaso rápidamente. El Señor nos demanda que debemos permanecer. Los que no llevamos frutos, entonces nos quitan, porque no somos de la vid. Aunque estamos pegados a la vid, todos somos creación del Señor. Eso es lo que se refiere el pasaje. No todo el que le dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos. Hay verdaderos creyentes y hay personas que no son. Yo no voy a decir que hay falsos creyentes, porque entonces no es creyente. Es incoherente decir que hay falsos creyentes. O eres creyente o no eres creyente. Los verdaderos creyentes manifiestan su fe en frutos. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y la fe nos ayuda a salvarnos a través del mensaje en Jesús. Las obras no nos salvan, pero las obras evidencian la manifestación y la obra maravillosa del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿a qué fruto el Señor se refiere? Un carácter como Cristo, que aprendamos a tener en nuestra boca una alabanza de agradecimiento a nuestro Dios. Y como un tercero, y no un último, sino un tercero, aprender a ayudar a los necesitados. Te hago una pregunta. ¿Estás llevando fruto? ¿Cuáles son los frutos que hay evidentes en tu vida? Te hago otra pregunta. ¿Tú crees que el Señor te está podando? Últimamente te ha dolido, duele crecer. Y si el Señor no te está podando, entonces no hay fruto. Y si no hay fruto, entonces hay que revisar por qué no hay frutos. Mira, cuando uno aprende a perdonar y a pedir perdón, esos son frutos. Esos son frutos.
Cuando nosotros aprendemos a perdonar y a pedir perdón, esos son frutos. Cuando aprendemos a humillarnos, el Señor Jesús humilló un carácter como el de Cristo, nos humillamos, amamos sin condición, de acuerdo a la descripción de 1 Corintios capítulo 13, amamos sin condición, amamos sin reserva, amamos para dar, amamos sin esperar nada a cambio, no cuestionamos, no juzgamos, no criticamos, no murmuramos, aceptamos las cosas. Así que vale la pena preguntarnos si nosotros somos de esos sarmientos que llevamos frutos o somos esos sarmientos que no estamos llevando frutos. Tener a Dios en nuestra boca no me hace un creyente. Necesito reflejar los frutos del Señor en mi vida. Y eso solamente es posible a través del Espíritu Santo. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por suscribirte a nuestro canal en YouTube y puedes entrar también en nuestras redes sociales de Facebook. Esta predicación disponible para ustedes, para otros amigos. Nos hemos dado cuenta realmente que las predicaciones están teniendo un buen alcance a nivel de redes sociales. Es bastante las personas que están, tal vez más de 250 personas, pude hacer un conteo esta semana, están escuchando nuestros mensajes y eso nos llena de alegría. Gracias por estar acá y bueno, permíteme orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos edificas, nos enseñas. Gracias, Señor, porque nos permites entender y saber que tú eres la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y aquellos sarmientos, aquellos pámpanos que no llevan fruto, son quitados. Pero aquellos que llevan fruto son podados para que lleven más frutos. Padre, gracias por podarnos, aunque realmente duele, Señor. Y tú eres un Dios tan soberano que permites las cosas en nuestra vida. Nada se escapa de tu control, Señor. Gracias por mostrarnos ese amor y por llevarnos a un nivel, como lo dice el Salmo 84. Vamos de poder en poder, Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti. Aquellos que confían en ti, tú no les niegas ningún bien, Señor. Oro por aquellos amigos que nos están viendo a través de este video. Te ruego, Padre, que bendiga sus vidas, sus casas, y que puedas revelar tu palabra a sus corazones. Iluminar su entendimiento para que te conozcan y puedan seguir creciendo. Y gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por edificarnos. Gracias por hablarnos, por amarnos como nos amas, Señor. En tu nombre oramos con acción de gracias, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios les guarde.